Todo aquello de la igualdad de oportunidades era mentira. Todo aquello de que tenemos los mismos derechos no es más que una patraña, o en el mejor de los casos, un deseo lejano. En serio, todas esas afirmaciones idiotas de que el feminismo ha ido demasiado lejos, o de que las feministas estigmatizamos a los hombres, esa idea podrida del not all men, te provocan una carcajada que es amarga y también gozosa. Amarga porque sabes que queda tanto camino por recorrer que lo que tú llevas andado son 4 pasos y que no tiene fin. Pero también es la carcajada feliz de quien por fin se da cuenta de una falsedad, descubre la trampa y sabe que será así para siempre. Deberían darnos las gracias, señores. Deberían darnos las gracias por no lanzarnos a quemarlo todo, porque tenemos sobradas razones para ello. Deberían darnos las gracias, señores, porque nuestra respuesta a tantísima violencia podría ser violenta, por supuesto que podría, y no es violenta. De nada. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Mira, ¿está grabando ya? Sí. Esto es un inicio maravilloso. Mi yaya, que se murió hace mucho tiempo, me dijo, cuando quieras algo de alguien, directo al jefe. Dijo, no hagas caso de un subdirector, un delegado, porque esa gente te va a intentar echar la puerta en las narices. Esa gente es un cortafuegos. Dice, cuando quieras algo, directo al jefe. Entonces me contaba el ejemplo, su padre era guardia civil y en la guerra civil estuvo como deprimido, no sé qué, tuvo no sé qué problema, nunca lo hemos sabido muy bien, pero el caso es que lo cesaron de la Guardia Civil en la posguerra. Lo cesaron, lo pusieron en exceso de cupo, que era una figura que había entonces, como había tanto soldado, pues es que no había, digamos, dinero en el estado de posguerra, ¿no? Y entonces a este hombre lo sacaron de la Guardia Civil, lo dejaron ahí como en reserva y el hombre se hundió. Entonces su hija, mi yaya, que tenía 14 años, se fue sola desde desde Mogente, creo que vivían, a Madrid y se fue a la Capitanía General, ella sola con 15, 14 años, directa a hablar con el general que estaba al cargo de la Guardia Civil. Estuvo yendo varios días. Tú imagínate el pavor de una hija de guardia civil en el edificio de la capitanía, ¿sabes? Y ahí estuvo hasta que el capitán general, es que no sé cuál es el cargo, pero el capitán general a lo mejor le abrió la puerta del despacho, le dijo, a ver, niña, ¿qué quieres? Y le dijo que readmitan a mi padre en el servicio activo. Y se la quedó mirando así a una cría y dijo, ¿cómo se llama tu padre? Y al día siguiente estaba otra vez trabajando. Entonces mi yaya me contaba esta anécdota que yo, y me daba esa lección, que era tú directo al que manda. Nunca hables con alguien que no sea el jefe máximo de las cosas. Y lo he aplicado toda mi vida. Y me ha ido muy bien. ¿Tienes más ejemplos? De mi personales. yaya. No, O tuyos. sea, más lecciones suyas. Tuyos, son muy útiles. Bueno, para la pareja, sí. Mi yayo se quedó viudo. Mi yaya, o sea, estuvieron toda la vida juntos, claro, como hacían en esa época, ¿no? Y eran ahora también. Sí, pero entonces era más común, ¿no? Sí. O sea, padres de mis amigos pocos hay que estén juntos, ¿no? Pero mis yayos pues se quisieron hasta el final y entonces cuando yo me iba a casar, que ya no llegó a ver mi boda, se murió antes, pero cuando ya me vio con mi pareja, con mi mujer, ella vio que la cosa iba muy en serio y tal, y me dijo, mira, un consejo. Ella era muy sentenciosa. Dice, en las parejas siempre el camino en medio. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, tú va a haber muchas veces que digas, es que lo hace por fastidiarme. Ella va a haber veces que es que siempre quiere tener la razón. Dice, las parejas funcionan cuando se coge el camino en medio. Es decir, o sea, cuando no se coge el camino en medio. Es decir, a veces ella cede, a veces cedes tú, pero no se negocia. O sea, nada de, no, a veces tú te lo comes y le das la razón, aunque tú creas que no la tiene. Y a veces ella tiene que hacer eso contigo también. Y me ha funcionado también. ¿Es verdad? O sea, son cosas que ella aprendía de la vida. Era una señora bastante inteligente.
Y más ejemplos dirá el jefe de Bueno, todo. no, de tuyos que te hayan servido, por lo que has comentado, ¿no? Sí, De sí. ir al que manda. El que manda, siempre. Sí, pues cuando quiero, por ejemplo, conseguir una entrevista con alguien, voy directo a esa persona. Ujú. Si esa persona tiene un equipo de comunicación, intento puentearlo por todos los medios. Si consigo el teléfono, llamo. Y si quiero hacer algo con una empresa, no me detengo en subordinados. Si me cuesta más tiempo llegar hasta el jefe, paso más tiempo, o a la jefa, paso más tiempo. Pero no me. Porque es verdad que a veces sí que te desesperas, lo haces por medio de intermediarios y muchas veces se va todo a tomar por saco. Porque es como que quemas el cartucho con la gente equivocada. Ujú. Así que hay que ir hasta apuntar siempre arriba. Ujú. Y Juan, has escrito un nuevo libro, se Ujú. llama Esto no existe, las Mm, denuncias falsas en violencia de género. mm. ¿Crees que has quemado el cartucho en el momento adecuado? A ver, el libro, ha habido varios momentos en los que lo quería haber publicado, porque el libro llevo trabajando en esto desde 2018. Entonces, por ejemplo, en 2018, cuando descubrí que es mentira lo que nos está diciendo el Estado, el Poder Judicial, el Poder Político, que es básicamente falso, que no existen las denuncias falsas en violencia de género, cuando me di cuenta, tuve la prisa y ahí estuve a punto de hacer un libro rápido. Pero claro, el tamaño de la mentira es tal y la institucionalización de la mentira, de que no existen las denuncias falsas en ese terreno, está tan arraigado y hay tanto interés económico en que esa mentira siga vigente y hay tantos intereses espurios y hay casi como una industria alrededor de la violencia de género, que ese golpe había que darlo entre los ojos. Ujú. Y el libro este es el intento de dar el golpe entre los ojos, pero no es un libro contra eh, ni siquiera es un libro contra la ley de violencia de género. Sí está sometido ahí a discusión la ley de violencia de género, pero sobre todo es un libro para mostrar lo que en los últimos 20 años los médicos que querían curar ese cáncer que se llama violencia de género, o violencia machista, o violencia contra la mujer, los médicos que inventaron esa quimioterapia, negaron los efectos secundarios. Y este es un libro sobre los efectos secundarios. O sea, que hay mucha gente que se ha quedado calva y que está dolorida y que vomita todos los días. Es un poco... El libro es es eso que me gusta de los elefantes en las habitaciones, ¿sabes? Que yo creo que lo hablaba con vosotros en la otra vez que vine. Ujú. Un día, esto empieza así. Un día leí un titular que decía, estaba publicado en La Vanguardia. El año pasado, el año 17, se cerró, no sé el número exacto, ya no lo recuerdo, pero con 166.000 denuncias por violencia de género, de las cuales solo 9 fueron falsas. Yo leí eso y dije, es imposible. Es imposible. O sea, ¿cómo pueden estar diciéndonos esto? Que de 166.000, 9 son falsas. O sea, el El famoso 0,0001% o algo así. 0,001. Ujú. Digo, ¿cómo pueden decirnos esto? Si esto no hay... o sea, ninguna persona mínimamente conectada al sentido común puede ver ese titular y no reírse. No puede ser. Es demasiado falso. No puede ser. Me creó estupor leerlo. Entonces yo hasta entonces no le había prestado esa atención. Entonces vi que había mucha gente que eso lo veía como una cosa natural. O sea, quiero decir, si yo tengo una fábrica de pantalones y hago 200.000 pantalones y solo me salen defectuosos 9, vamos, es que supero a Mancio Ortega. No, es que no hay ninguna... En una magnitud de cientos de miles, no puede haber un 0,0001 de error. Es que eso no pasa. Y en justicia menos. No hay ningún delito donde solo haya esas denuncias falsas. No puede ser. Y menos con los incentivos que hay para poner una denuncia falsa. Entonces empecé a tirar del hilo. Esto hace 7 años. Ujú. Empecé a tirar del hilo. Publiqué en el año 18 un artículo. Enseguida un abogado me explicó cuál era el truco. Y yo lo conté cuál era el truco de esa cifra falsa. Y yo lo conté en un artículo. Y a partir de ese día empecé a recibir
Primero, cuando salió el artículo, muchísimos de golpe, muchos correos de personas a las que decían que las habían denunciado en falso. Y durante los últimos años, pues he hablado con jueces, con instructores, con policías, con guardias civiles, con abogados muchísimos, con peritos. He hablado con toda la gente que trabaja en ese terreno y todo el mundo me ha dicho, es mentira. Uno me dijo, ay, si tú supieras lo que hay aquí. Fueron palabras de un abogado. Pues empecé a tirar del hilo y ha salido un libro 7 años después. ¿Es el momento de publicarlo? Seguramente. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las feministas que aprobaron esa ley han tenido hijos varones y le ha pasado. Hoy nos acompaña Juan Soto Ibars. Él es escritor, colaborador, bueno, de varios medios, entre ellos de la E3, que es la segunda vez que vienes. Sí, ¿me vais a dar la taza como en el hormiguero? La taza. Bueno, luego si quieres, de momento tienes el vaso, bueno, ese sí. de agua, pero sí, tenemos que preparar unas tazas o algo. Y bueno, esta vez vienes a hablarnos de que, entre otras cosas, esto no existe, ¿no? Las denuncias falsas en violencia de género. Y además también vas a ser ponente del mayor evento de transformación cultural que estamos montando el 17 de enero de 2026 en Vista Alegre. Entonces, bueno, con muchas ganas de tenerte ahí. Y yo tengo muchísimas ganas de ir. A ver, os habéis juntado con una gente que es la de It's Time to Think, que es que sois tal para cual. Dios los cría, ¿no? Se dice, y ellos se juntan. Y claro, yo ya están varios tinglaos. De hecho, ya no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero ya anuncio que a partir de enero del 26 yo voy a llevar este libro, solo lo voy a presentar en tinglaos. Se he dicho a la editorial, ¿qué coño es un tinglao? Me decía, pues ¿qué coño es la UDEF, ¿no? Pues sí, es que me parece que estáis haciendo algo pues que yo nunca había visto. O sea, yo había visto a jóvenes autoorganizarse para hacer cosas con un contenido de valores detrás 1000 veces, pero siempre, bueno, olía a cosa cutre, bueno, pero muy bien, ¿eh? Muy, muy estimulante, muy así. Pero es que, no sé, entre varios así, vosotros estáis... Primero estáis volviendo cool una cosa que cuando yo era joven era casposa, ¿no? Que es el lado conservador de la vida, vamos a decir, más o menos. El lado espiritual de la vida, vamos a decir, más o menos. Eso cuando yo era... O sea, yo me acuerdo ver a los chavales estos de los Kikos, así de... que causaban... Eran como había un anuncio de la MTV que se reía del aspecto así exterior. De esto de amo a Laura. Lo puedes buscar, amo a Laura, se llamaba. Y claro, era una cosa que no tenía el más... Y claro, y ahora tienes a Rosalía haciendo... el disco, el nuevo disco, ¿no? Y haciendo de monja. Sí. Claro, tienes la película aquella de los domingos. De pronto ves, y yo creo que vosotros estáis también en el momento adecuado, veis que hay una pregunta que es, ¿qué es verdad? Es una pregunta que había dejado de hacerse, yo creo que una generación entera. Daba igual lo que es verdad. Y de pronto vosotros tenéis una respuesta que es, esto es verdad, la verdad está aquí. Una respuesta que yo no comparto, porque yo no tengo fe, pero dais una respuesta. Y es una respuesta muy contundente, y es una respuesta muy atractiva, y es una respuesta bien construida, y que responde a la pregunta, sobre todo, directamente. Entonces, yo veo que hay mucha gente que está ahí ansiosa de verdad. Y no soy relativista con la verdad, lo que pasa es que yo no sé lo que es verdad. O sea, no digo, cada uno tiene su verdad. No. Lo que pasa es que yo no sé dónde está la verdad en estos asuntos, por ejemplo. Pero allá donde está la verdad, y yo sé que está la verdad, voy. Y allá donde creo que hay gente que considera que está con la verdad, también me acerco. Y por eso me gusta mucho hablar con vosotros. Y participar en estas cosas que hacéis, porque me parece que desprendéis verdad. Y es una palabra muy bonita. Pues ya sabéis, el 17 de enero, junto con 5.000 personas, estará Juan Soto Ibars y también pues Jano García, Nairis Simón, Juan Manuel de Prada, Emilio Duró y Zanami, algunos más. Y Juan, también eres profesor de NOMBA, la mayor escuela de transformación cultural, que aquí tenéis el tráiler. Para liderar nuestra vida tenemos que ser capaces
bueno, una de las cosas más importantes para nosotros y para las personas que hagan de Nomba es que encuentren su propósito, ¿no? ¿Tú crees que la gente o la mayoría de la gente tiene un propósito claro? Mm, No, creo que a veces hay que ayudar a la gente a encontrar su propósito. Y ahí lo que no se puede es intentar pervertir el propósito, o sea, meter tu propósito en los demás. Pero que la gente encuentre su propósito en la vida es fundamental. De hecho, da pena ver, lo he visto muchas veces, jóvenes, digo adolescentes, cuando yo era adolescente, que eran muy talentosos, que eran brillantes, que eran originales, ¿no? Y que luego pasan los años y por no tener un propósito, son personas vulgares. Personas vulgares en el sentido de la vulgaridad más espiritual, más de... O sea, personas... Si no encuentras un propósito a tiempo, es que lo del propósito hay que encontrarlo a tiempo. La vida en ese sentido da pocas segundas oportunidades, alguna da. Pero el propósito tuyo lo tienes que encontrar tú y lo tienes que encontrar pronto. Y cuando encuentras tu propósito, sabes que es tu propósito. No es una preferencia, no es un gusto, es tu propósito. Y tienes uno. A veces no lo sabes, pero ahí está, en alguna parte de ti, esperando como un yacimiento de petróleo, ¿sabes? Cuando explotan así, pues eso es lo que hay que encontrar. Y la gente que vive, mucha gente vive sin propósito y se les nota. Y Juan, volviendo, ¿deberíamos hablar de violencia de género o violencia de sexos? Mira, uno de los grandes problemas que hemos padecido es enzarzarnos en los términos. Vamos a ver, si la violencia de género existe, también tiene que afectar a los hombres, porque es violencia por razón del sexo de cada uno, ¿no? En España, la definición que hace la ley integral de la violencia de género es como la que haría de la persona honorable un nacionalista. No es una definición que sirva para hablar de algo que existe. ¿Hay discriminación por razón de sexo? ¿Existe eso? Claro que existe, pero no afecta solo a las mujeres, y menos en 2025. No existe eso. ¿Hay una violencia que se ejerce contra unas personas por razón de su sexo? Sí. ¿Esas personas pueden ser habitualmente mujeres? Sí. ¿Hay una violencia machista? Sí. Pero ¿es todo violencia de género lo que afecta a las mujeres? No. ¿Existe un tipo de violencia de género que puede afectar y afecta a los hombres? Sí. Si te vas a las cifras de la guerra de Ucrania, ves que, no recuerdo el porcentaje exacto, está en el libro, pero 99% de las víctimas de esa guerra son hombres. Dices, pero no los matan por ser hombres, ya, pero los obligan a combatir por ser hombres. No obligan a combatir a las mujeres. Por lo tanto, si a ti te matan en una guerra en la que te están obligando a combatir por el simple hecho de ser varón, ¿están ejerciendo contra ti una violencia de género? Por supuesto. Y si te vas al famoso convenio de Estambul que citan tanto las feministas españolas, convencidas de que nadie se lo va a leer, cosa que yo sí he hecho, descubres que la violencia de género tiene cuatro líneas para ser definida y 3 son perfectamente aplicables también a los hombres, ¿no? Es como si dijéramos que existe la violencia edadista. Claro que existe la violencia edadista. Hay niños a los que maltratan por ser niños, porque son más pequeños, son más... Hay gente que odia a los niños, entonces maltrata a los niños. Pero si dijéramos que la violencia edadista no afecta a los viejos, estaríamos cargándonos el concepto. Es una violencia ejercida por razón de la edad. Bueno, pues en España, durante 20 años, desde que se escribió esa ley y entró en vigor, nos han convencido de que la violencia de género solo afecta a las mujeres y que todo lo que en una pareja o expareja estalla como de forma violenta, desde el insulto hasta la muerte, es violencia de género. Y es falso. Las parejas se pelean por muchas cosas. Los hombres dañan a las mujeres por razones que no tienen nada que ver con el sexo de la persona. Y las mujeres a los hombres. No es violencia misándrica cada vez que tu novia te trata mal.
o te maltrata. No es por ser hombre, es por ser tú muchas veces. A veces sí puede ser por ser hombre, porque odia a todos los hombres. Pero, mira, en España, te voy a decir, esto es mejor, se entiende muy bien con una anécdota. Nuestra ley es tan absurda, nuestra definición de la violencia de género es tan absurda, que esto es una noticia real. Había un tipo, un loco, que sale a la calle y mujer que ve, mujer que le daba un bofetón al grito de sois todas unas putas. Todas las mujeres sois unas putas. Y iba pegando a las mujeres al azar. Pues ese hombre no fue condenado por violencia de género. Porque para que sea violencia de género en España, tiene que ser tu pareja o tu expareja. Y si tu pareja te dice, eres un imbécil, te voy a cortar los cojones, y tú le dices a ella, eres una puta, te voy a matar en una pelea, lo que tú acabas de hacer es violencia de género. Por mucho que ella te haya empezado esa pelea. Entonces es que cuando se hace una definición absurda y se pone en una ley, empiezan a pasar cosas absurdas. Y en España llevan pasando cosas absurdas 20 años y nadie lo ha dicho. ¿Y por qué pasan cosas absurdas? El ejemplo que te pongo de una pelea que inicia en una pareja tóxica, una pelea que no llega a la violencia física, pero sí a la amenaza, a lo mejor algún manotazo, una pelea que inicia una mujer y en la que el hombre responde, va a juicio y al hombre se le condena por violencia de género. Eso es absurdo. Pero ¿quiénes son los que dictan estas leyes y por qué ahora se dictan estas leyes? Porque la gente, si es injusto, no dice nada. Bueno, ahora has escrito este libro, pero... Es que han sido 20 años, es que es mucho tiempo. Esto lleva desde, bueno, diciembre de 2004. Es la primera ley orgánica que mete Zapatero. Viene de antes, no voy a contarlo aquí, pero vamos, está en el libro. La génesis es muy interesante, sí, porque se ve como la derecha, el PP, se pliega, se acobarda, se pliega a aceptar algo que la legislatura anterior habían votado en contra. Y cómo integran totalmente todo este lenguaje de la violencia de género, toda esta óptica más bien. Y cómo a partir de ese momento pues hay una narrativa de género que lo cuenta todo en función de esa teoría y pasa sin discusión, porque nadie o nadie se atreve o nadie tiene incentivos suficientes para hacerlo. Me refiero sobre todo a los políticos. Entonces, todo empieza por una buena causa, como siempre. Tú ya sabes que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay buenas intenciones, también hay cinismo y también hay insensibilidad social, pero cuando matan a una mujer que se llama Ana Orantes, es el año 1997, el mismo año que matan a Miguel Ángel Blanco, y ambos crímenes tienen un efecto social monstruoso. Miguel Ángel Blanco es el primer paso del suicidio de ETA, porque pierden el apoyo. Sobre todo la gente en el País Vasco, mucha gente pierde el miedo, empiezan a quedarse más solos, más aislados. Y el caso de Ana Orantes es el de una mujer que cuenta en la tele, en Canal Sur, que su marido durante 40 años la ha estado pegando palizas 40 años, ha estado violándola 40 años, ha llegado casi a intentar abusar de las hijas, que se han casado, una se ha casado a los 14 para salir de casa, en fin, a un monstruo. Pues ella lo cuenta en Canal Sur, ya están separados, pero viven en la misma casa, cada uno en un piso. Y cuando el tipo ve a la señora contar lo que ha hecho a toda Andalucía, pues la coge y le prende fuego y la mata. Ese caso, de pronto remueve, como el de Miguel Ángel Blanco, es que es horrible. La situación en la que están las mujeres antes de esa ley es bastante horrible. Es bastante horrible porque no hay la conciencia social, es un poco que es una cosa íntima, no te metas, ¿sabes? Las parejas a veces... Había una visión muy, muy perversa y muy injusta de esto, ¿no? Pero cuando pasa a ser un asunto social, la única teoría que consigue articular políticamente qué es lo que está pasando con las mujeres maltratadas es la del feminismo radical. Las feministas radicales llevan años pensando en esto, teorizando sobre esto, y hay mucha gente muy inteligente ahí. Lo que pasa es que la traslación de eso a la política pasa sin debate.
la derecha, todo el mundo acepta el marco del feminismo radical, que es, esto es una cuestión estructural. Los hombres hacen esto con las mujeres. Y entonces hacen una ley que criminaliza a todos los hombres. Así, pero es que es así. Hay quien usa paños calientes. No se pueden usar paños calientes. Tú, por ser hombre, si tienes un acto violento, agresivo, con una mujer que es tu pareja, o lo has sido, ya estás tipificado. Hasta los culpables de haber dado un bofetón a su novia, te denuncian. Hasta en el caso de que tú eso realmente lo hayas hecho, no necesariamente lo has hecho por las razones de dominación estructural, pero la ley dice que sí. Por lo tanto, hasta el culpable es culpable antes de ser culpable. Y es culpable de algo de lo que quizá no sea culpable, que es de participar en una estructura de dominación. Entonces, claro, es que fue tremendo. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Esto que acabáis de ver es solo el principio del capítulo del podcast a la de 3 en la que estuvo Juan hace muy poquito. Son 2 horas de charla y aparte de este trozo que habéis visto y de profundizar mucho más en el tema del libro, pues se habla de un montón más de cosas. Hablan de Charlie Kirk, hablan de inmigración, hablan del sanchismo. Bueno, es una entrevista bastante completa, muy bien hecha por la gente de a la de 3 y además son súper generosos y nos han cedido este trozo. Si os interesa y queréis ver el episodio completo, como siempre, tenéis en descripción y en el comentario fijado el link para que podáis ver la charla completa. Un abrazo.